un fraude absoluto y total. Bien, quiero preguntarte una pregunta a esa misma cuestión y viene de una aseveración que hizo tu colaborador Michael Kirsch, que en el video sobre la soberanía de crédito estadounidense, parte 1, y al principio de ese video dice que debemos tener un sistema de crédito nacional para tener crecimiento en la población y crecimiento con respecto a la tecnología, nivel de vida y ese tipo de cosas. Y si no se tiene un sistema de crédito, significa que no vas a tener crecimiento. Y si no tienes esa visión que ve el crecimiento de la población en estos términos como algo que busca, entonces no se puede tener un sistema de crédito superimpuesto sobre esta visión. Así que quisiera que abordaras esta declaración y que hables de la población con respecto al asunto de crédito público. Primero que nada, si uno mira las cosas de la manera correcta, es mucho más simple de lo que la gente lo presenta. Eso es la parte importante aquí. Primero, con respecto al crédito, no lo hagas algo místico. Tomemos el caso del granjero estadounidense que trabaja bajo las políticas de nuestros padres fundadores. Lo que sucede es que empezamos con la agricultura para cultivar comida esencialmente, porque lo primero que la humanidad tiene que hacer es crear su comida, a menos que piense en comerse al vecino. Por lo tanto, tenemos al granjero, tenemos al agricultor en el siglo XVIII. ¿Qué hacen? Cultivan para alimentos y se desarrolla y en base a lo que se va a obtener de la tierra y lo que obtienes de los utensilios que vas a usar, que empezamos con eso. Cuando se cultiva, hay un periodo donde uno siembra la semilla cuando empieza la temporada y se cultiva, etcétera, y se cosecha la comida. Es en una sociedad, y tenemos ahora una sociedad que va a progresar. ¿Por qué va a progresar? Porque va a desarrollar cosas que son útiles para los productores de alimentos. Y vamos a tener la maquinaria y otras cosas que le va a permitir a usted como agricultor para aumentar su productividad. Y agregamos a esto, quiero aumentar mi productividad más. Tengo que ir con mi vecino y hacer un acuerdo con respecto a la tecnología, donde yo produzco cosas que son útiles para la comunidad agrícola que produce alimentos. Así, por lo tanto, se planta una cosecha con la temporada y llega al tiempo del cultivo, digamos en octubre, que es lo típico. ¿Y qué hacemos? Llevamos la comida al mercado. Vendemos la comida que uno vende en el mercado. Simple. ¿Y qué pasa? ¿Qué pagas? Lo que uno paga, bueno, el individuo que estaba haciendo los utensilios y cosas fuera de la agricultura va a pagar por lo que se produjo, lo que usted produjo de alimentos, no solo para sí mismo, el agricultor, pero aquel que hace el proceso que produce los insumos. Y por lo tanto, lo inherente en una sociedad no oligárquica es en donde todos contribuyen a la profesión de todos. Eso es parte de todo el negocio y expande el número de profesiones disponibles, y el resultado es
que usted produce la comida como un valor, pero también usa ese valor para hacer maquinaria, etcétera, que aumenta la productividad de la sociedad. Así que no es o vas a hacer una cosa u otra, sino es cómo se obtiene todo el esfuerzo de la humanidad para mantener y aumentar la productividad de la vida humana y otras formas de vida. Eso significa que la cantidad total que uno se le paga en términos del producto incluye esta interacción. Así que no es un misterio de que tienes que tener a alguien que viene con un palo y da un golpe y dice este va a ser el precio, sino que es un precio natural en esta discusión que fue hecha por el fundador de nuestra nación. Ese es el sistema. Así que lo que debemos hacer, ¿qué es lo que no necesitamos? ¿Qué es lo que pagamos pero que no necesitamos en la sociedad? Algo que podemos eliminar y que haga que las cosas cuesten menos para la mayoría de la gente. Wall Street, por ejemplo. Eliminen a Wall Street y cualquier sistema bancario que no elimine a Wall Street debe ser eliminado con métodos naturales. No vale la pena pagar por eso. Por lo tanto, la idea es eliminar a Wall Street y eso es lo que debemos hacer ahora. Si queremos salvar a Estados Unidos, lo primero que debemos hacer es eliminar a Wall Street. Simplemente eliminémosla. No produce nada para alimentar a la gente, al contrario, sino simplemente chupa la sangre a la humanidad. No necesitamos ese tipo de banca, nunca la necesitamos y no vamos a pagar por ella. Porque vamos a tener una política que se basa los componentes de la productividad, que sabemos como sociedad, como seres humanos, sabemos que esas cosas son interdependientes e interactúan para mejorar, para crecer. Y ese es nuestro sistema. Ese es el sistema de Alejandro Hamilton. Si recuerdan, cuando la Constitución se implementaba y querían hacer de la Constitución un sistema, eso es exactamente lo que se hizo. Y los documentos ahí están todavía. La receta está ahí, no hay ningún misterio sobre esto. Alejandro Hamilton entendió esto y él presentó, y eso es lo que funciona. El problema que hubo es que los europeos estaban conectados inmensamente con el sistema oligárquico, y esos sistemas oligárquicos que son depredadores crearon una situación donde aquí en Estados Unidos, enfrentados a este sistema europeo que estaba podrido, que todo estaba por encima del valor y podíamos hacer todo más barato. Nuestra producción, por ejemplo, durante la guerra civil, nuestro crecimiento en agricultura y otras cosas durante el curso de la guerra civil produjo uno de los aumentos más grandes y más rápidos de el desarrollo de Estados Unidos que el mundo había visto. Y lo hemos hecho en un par de ocasiones bajo Roosevelt, por ejemplo. Y funcionó de la misma manera, de manera similar. No fue como lo dije exactamente, pero la mayoría de la gente que hacía eso, como Wallace, entendían exactamente lo que esto es. La humanidad, la fuente de ingreso de la humanidad es producir el tipo de cosas que le hacen más productivo. Ese es un concepto muy simple que los europeos no tienden a tener. La influencia en Europa del progreso, pero nosotros en Estados Unidos éramos singulares con esto, en respecto. Y lo que sucedió en la colonia de la Bahía de Massachusetts
antes de que los holandeses la aplastaran. Fue algo similar. Y esto tuvo una influencia en Europa, donde muchas partes de Europa fueron influenciadas por las fuerzas estadounidenses. Y había fuerzas similares dentro de Europa. Ese es nuestro sistema. Este es el sistema americano, con culturas europeas y otras que trataban de hacer más de lo mismo. El problema ha sido los intereses británicos, la gente como diferentes personas en Estados Unidos que trataron de aplastar esto. El problema es que nuestra gente ha perdido porque están lavados de cerebro y creen y no se dan cuenta cuán elemental es el principio. Lo mismo se aplica en el nivel superior, pero sin tener que ir a un nivel sofisticado. Pero esa es nuestra situación. Si entendemos lo que hizo Alexander Hamilton para hacer posible de que Estados Unidos, la economía de Estados Unidos, de hecho, funcionara. Y si tenemos ese entendimiento, no tiene nada que ver de cómo usamos el dinero, sino que se trata de encontrar una manera natural de usar el dinero, como Alexander Hamilton publicó en sus documentos que publicó. Está allí. Y es natural en el sentido de que las relaciones de producción y las interacciones de producción y el progreso dictan eso. Es la única manera de hacer cosas. Pero el problema es de que tenemos a una Europa que ha sido dominada desde el Imperio Romano en particular y el Imperio Británico o el Imperio anglo-holandés. Los holandeses, en el siglo XVII vinieron y empezaron a crear este proceso bajo ellos. Y eso es lo que destruyó a Francia y las guerras y destruyó a otras partes de Europa. Este sistema imperial que se basa en el Imperio Romano y otros imperios anteriores se convirtió en la fuerza dominante en Europa. Y eso es cuál es la cuestión. Así que no hay nada mal con la economía, excepto que la mayoría de la gente no sabe que ahí está.